estamos ok con la grabación, senador. Perfecto, muchas gracias. Señora secretaria, estimados colegas, vamos a dar inicio a la discusión y la cuenta, por favor, secretaria. Presidente, ya no hay documentos para la cuenta. Perfecto. Le explicaba a Jimena, si no estabas presente, Jimena Órdenes, que vamos a solicitar en la sala abrir el plazo de indicación entre 5 y 6 hoy día para efectos de poder ingresar aquellas que tenemos pendientes. Lo conversé con la presidenta del Senado y les pediría que también me apoyaran con sus comités para cualquier efecto al inicio de la sesión hoy día. Lo voy a solicitar como presidente de la comisión y insisto y reitero, atento para ustedes para que en ese plazo puedan ser ingresadas. Muchas gracias. Entonces, señora secretaria, saludar ahí a nuestros invitados. Usted me los presenta porque no los veo a todos y también entremos a la orden del día y poder escuchar a nuestros invitados y expositores de acuerdo a lo que hemos convenido. ¿Está sin micrófono? Los invitados para la sesión de hoy, en primer lugar, el profesor del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, don Jorge Aranda, y enseguida el presidente de Corman, de la Corporación de la Madera, don Juan José Ugarte. Ellos son los invitados. Perfecto, un saludo ahí a Juan José y a Jorge Aranda, un gusto saludarlos no sé dónde se encontrarán, desde donde se encuentren, para poder escucharlos. Como hemos trabajado en varias sesiones acá, nos han acompañado principalmente María Fernanda Salinas, académica, y también Riesco, se me olvidó el ex subsecretario de Medio Ambiente también, Felipe Riesco, perdón, que nos han acompañado también. Seguramente les harán preguntas o les haremos referencias para no sorprenderlo, y también del Ministerio de Agricultura. Entonces, sin más, daríamos inicio a don Jorge Aranda y luego a don Juan Ugarte. En eso, lo ideal es que se circunscriban al tema en particular del motivo de esta discusión, y sobre eso luego poder abrir preguntas tanto a los senadores, senadoras como del mundo académico que nos están acompañando. Don Jorge Aranda tiene la palabra. Buenas tardes, honorables. Voy a comenzar mi presentación. Voy a compartir la pantalla, espero no haya problema. Preparé una pequeña diapositiva. A ver si se ve bien. Si se ve bien, me lo confirman y comienzo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Una pequeña aclaración. Bueno, yo soy Jorge Aranda. Además de ser investigador del Centro de Derecho Ambiental, recientemente también ahora soy profesor del Departamento de Derecho Económico. Entonces, es bueno aclarar ese pequeño detalle porque dentro de una misma institución tengo doble militancia. Entonces, tengo que aclararlo para efecto institucional. Y bueno, por la presente vengo a efectuar un comentario al boletín número 11.696-12. Para estos efectos voy a hacer el siguiente plan de exposición. Primero voy a relatar algunos elementos de contexto. Luego, desde el punto de vista normativo, a mí se me trae en calidad de un experto en derecho ambiental algunos alcances normativos sobre la modificación que se pretende hacer al artículo 10, literal M, de la ley 19.300 de base del medio ambiente. Luego, algunas limitaciones a esta modificación. Y finalmente, repasar básicamente 3 conclusiones muy simples. Espero no hacer esto en más de 15 minutos para no tomarle excesivamente el tiempo. En primer orden de cosas, algunos elementos de contexto a esta discusión. Bueno, ya se ha discutido la modificación que extiende la calificación de los proyectos, ¿no?, sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental del literal M del artículo 10, ¿no?, que está hoy en día solo frágil, extenderlo a todo tipo de suelo, eso ya se ha discutido acá. Entonces, como primer elemento de contexto, hay una tensión constante y como telón de fondo de esta discusión que nos va a acompañar quizás muchos años más,
entre lo que podría llamarse la normativa sectorial forestal por una parte y la normativa ambiental por otra. Conceptualmente, ¿dónde surge esta tensión en términos normativos a propósito de la definición de bosque? La normativa chilena no diferencia claramente el bosque como un monocultivo, como una plantación, si se quiere, de un bosque diverso, ¿no? Con diversidad biológica. Esa distinción no es clara en la normativa chilena. El concepto normativo más bien se refiere a un área cultivable y a una cantidad de ejemplares por área, ¿no? Dependiendo de unas dimensiones determinadas por región. Eso al menos en la nomenclatura del decreto de ley 701 y después en la ley de 20.283 de bosque nativo. Si bien la ley de bosque nativo incorpora algunas categorías especiales, ¿no? En los artículos 1, o sea, de los numerales 1 al 6 del artículo 2, por ejemplo, el bosque nativo de conservación, en fin, tampoco se hace una gran diferencia. O sea, podríamos llegar a ocurrir, ¿no? En el caso de tener un monocultivo de especies nativas. Eso podría ocurrir en la normativa chilena. Podría ser igualmente considerado una forma de plantación. Esa diferenciación no existe. Entonces, mientras no se diferencie, en mi opinión, explícitamente el bosque con una variabilidad biológica, una diversidad biológica de una plantación, claramente en la ley, explícitamente y enfáticamente, esta tensión siempre va a ocurrir entre la evaluación ambiental y la sectorial. Dicho esto, pese a ello, también en la normativa chilena se reconoce que los bosques proveen algo más o mucho más que madera. Particularmente la ley de bosque nativo, vale recordarlo, reconoce los productos no maderables, hongos, cortezas, la llamada tierra de hoja, humus, incluso forraje para animales podría proveer estos bosques. Y también se reconoce los servicios ambientales, la literatura conocida como servicio ecosistémico, que sería un préstamo, bien digo, conceptual de la economía llevado a esta normativa, ¿no? Que sería la valoración de externalidades positivas de los bosques. Se podrían resumir básicamente en la literatura, en Land Mills, por ejemplo, un 4. Primero, la belleza escénica, obviamente, para efectos del turismo, la captura de carbono, la protección de cuenca hidrográfica y la protección de biodiversidad. Si me permiten, me quiero detener acá un momentito, porque la protección de biodiversidad hoy en día es muy importante. La pandemia, entre otras cosas, se puede explicar desde eso. Por ejemplo, la diversidad biológica contiene las llamadas enfermedades emergentes, ¿no? Cuando un virus se vea en un ecosistema que está amenazado, el virus, ni bueno ni malo, él quiere reproducirse, ¿no? Todos los virus son exitosos en la medida que se reproducen. Entonces, cuando una especie muy endémica del huésped se ve amenazada, quiere saltar, dicho coloquialmente, a otra especie y va buscando y haciéndose camino. Entonces, y puede afectar la vida de, por ejemplo, el ganado o en el caso ahora, la vida humana. Por eso es muy importante resguardar la biodiversidad. Como elemento de contexto ya volveré sobre este punto, pero lo quería dejar sobre la mesa. Luego también sobre el SEIA y sus alcances forestales, ya se ha dicho, ¿no? Está en el artículo M, literal, o sea, el artículo 10, literal M de la ley 19.300 y también regulado en el artículo 3, literal M del reglamento. El reglamento que hace básicamente, ya también se ha dicho, establece las dimensiones de los proyectos forestales en suelos frágiles hoy en día que deben ser evaluados variando por región. No me voy a detener en esto para no perder tiempo, pero puedo volver a este punto si lo desean después. Y finalmente, como cuarto elemento de contexto, el plan de manejo y sus alcances ambientales. Es posible entender que el plan de manejo sí tiene consideraciones ambientales. Dentro de los fundadores del derecho ambiental, particularmente el gran fundador, en mi opinión, que es don Enrique Gallardo, él siempre hablaba que el derecho forestal es también una forma de derecho ambiental, derecho forestal ambiental. Y particularmente, si uno se va al artículo 29 del reglamento del decreto ley 701, uno encuentra que hay consideraciones ambientales para la evaluación en el plan de manejo, ¿no? Particularmente para la protección de incendios, ¿no? Por una parte, sanidad forestal, plagas y enfermedades, algunos aspectos de suelo, el curso de agua, flora y fauna. Y la evaluación ambiental dentro del instrumento sectorial queda ahí. Entonces, como esos elementos los quiero colocar para proceder a la comentarios que deseo efectuar, ¿no? Ahora, alcances de la modificación. Para hacer los alcances de la modificación, desde mi entender, dicho coloquialmente, cada quien habla de lo que ve, yo voy a hablar de lo que sé que es el derecho ambiental. Vamos a hacer un ejercicio hipotético, ¿no? ¿Qué ocurriría si hoy en día, en sus marcas listos, ¡pum!, comienza a regir esta modificación? Como quien tuviera la lámpara de Aladino, ¿no? Le dice al genio, genio, quiero que esta ley sea realidad, y misteriosamente aparece aprobada. ¿Qué ocurriría? Yo podría al menos detectar 3 efectos inmediatos, o sea, muy fáciles de prever, ¿no?
El primero es que la cantidad de proyectos forestales que ingresarían al sistema de evaluación de impacto ambiental aumentarían. Eso sería muy evidente, porque saltar de los suelos frágiles a una consideración general de todos los tipos de suelos, obviamente aumentaría el volumen y eso significaría una carga mayor para el servicio, con lo que ello significa, ¿no? ¿Cuánto aumentaría? Eso tampoco sería fácil de prever, dependería de los parámetros del reglamento. Así como en el artículo 3, literal M del reglamento, se establecen unas ciertas categorías de hectáreas, ¿no?, para evaluar un proyecto, dependería de eso. Entonces, a ciencia cierta, yo no sé cómo alguien lo podría prever, va a depender del reglamento. Pero sin duda aumentaría la cantidad de proyectos a ser evaluados. Ahora, estos proyectos que tendrían más proyectos evaluados tendrían, en mi opinión, una evaluación más rigurosa y de carácter multisectorial. ¿Por qué? Por entrar a la lógica multisectorial del sistema de evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de que ya considera algunos aspectos ambientales, como reseñé anteriormente en el artículo 29 del reglamento del decreto ley 701, el sella como evaluación ambiental es mucho más exhaustiva. Implicaría, por ejemplo, la revisión de otros aspectos sectoriales por parte de otros servicios en la coordinación del servicio de evaluación ambiental. Solo dos ejemplos, uno que aún no se concreta, pero supongamos que se aprobaría en el futuro el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, aspectos sobre biodiversidad que les comentaba, ¿no? Particularmente sensible hoy en día con enfermedades emergentes. Miren qué importante que es. Perdónenme que insistir esto, pero es muy importante. Sería evaluado, ¿no? Otro tipo de aspectos que no son evaluados hoy en día, culturales, por ejemplo, de impacto patrimoniales, ¿no?, que podrían incurrir estas plantaciones, también tendrían que ser evaluados. Y así, por ejemplo, sobre recursos hídricos, la Dirección General de Aguas también podría realizar algún tipo de evaluación más allá de lo que hace CONAF. Entonces, si vamos sumando los sectores, los organismos sectoriales que emitirían su opinión, en mi opinión, valga la redundancia, la evaluación sería más rigurosa y sería más completa también. También esto alteraría el régimen de fiscalización, obviamente. Hoy en día el régimen de fiscalización depende de lo dispuesto en el artículo 17, por ejemplo, de sanciones, digo, del decreto ley 701. Son sanciones que son mucho más bajas. Hay que entender que la cuantía de la sanción varía de 5 a 15 unidades por hectárea en caso de infracción a la normativa dispuesta en el decreto ley 701, particularmente en el plan de manejo como instrumento sectorial, versus la máxima sanción, ¿no?, de la superintendencia de 10.000 unidades tributarias anuales. Entonces, de la cuantía de la sanción hay un elemento disuasor de la infracción significativo, ¿no? No se puede desconocer. Además de eso, el régimen de fiscalización también variaría, ¿no?, en el sentido que la Superintendencia de Medio Ambiente, al ser un organismo especializado en fiscalización ambiental y al poder coordinar mediante programas y subprogramas, ¿no?, de fiscalización un esquema, ¿no?, si se quiere, desde el punto de vista jurídico-administrativo más completo y más complejo de lo que puede hacer CONAF, sin desmerecer el trabajo de CONAF, obviamente, tendría también un alcance mayor. Y a propósito de la judicialización eventualmente de la sanción, ¿no?, la impugnación a la sanción, los juzgados de policía local son el organismo competente para el instrumento sectorial forestal. En cambio, en lo ambiental, contamos con los tribunales ambientales, que son tribunales especializados también en esta materia, y han dado pruebas en el poco tiempo que han dado, no son muchos años, pero una normativa que está siendo estudiada en el extranjero. A mí me ha tocado hablar con colegas de Costa Rica, con colegas de Brasil, que observan cómo funciona esta justicia especializada, como un contencioso administrativo especializado ambiental. Entonces, ese régimen de fiscalización, de sanciones y de impugnación cambiarían, y sin duda, eso es como un alcance de la modificación que se pretende. En tercer orden de cosas, esta modificación también tiene sus limitaciones. Podría hacerse una valoración positiva de cuanto yo he señalado, pero también hay, podríamos decir, algunos límites, ¿no?, que no podría hacerse cargo este proyecto en el estado que está, dependería de otras reformas legislativas. Me voy a referir acá en 3 puntos básicamente. El primero es que su éxito completo, en mi modesta opinión, depende, como ya adelantaba, de la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y de la CONAF pública, como un servicio público propiamente tal, modificando su actual condición o calidad de corporación de derecho privado. Esto ya fue señalado en su oportunidad en el rol 1024 del 2008 del Tribunal Constitucional,
en el cual el Tribunal Constitucional fue enfático en la época, dijo, bueno, cada vez que usted le quiera dar más atribuciones a CONAF, debe considerarlo, de aquí para adelante, como convertirlo en un servicio público propiamente tal, un órgano descentralizado de la administración, para que pueda efectuar estas labores, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta limitación? Porque alguien podría decir, bueno, ¿y para qué modificar el 10M, ¿no?, de la 19.300? Mejor modifiquemos los planes de manejo, hagámoslo más amplio, démosle más competencia a CONAF. Ahí, momentito, si la CONAF no es pública, no lo intente, ya el Tribunal Constitucional dio la advertencia el 2008 y yo creo que estaría ansioso de nuevo en esta orden de cosas, ¿no? Si se le da la atribución a CONAF siendo una corporación de derecho privado, el problema va a continuar. Entonces, esa advertencia. Segunda cuestión, sobre el proyecto de ley, claro, uno podría decir, ¿va a mejorar la evaluación forestal de los proyectos y también los aspectos ambientales? Sí, sin duda, pero hay un problema ulterior, que es, ¿qué queremos como estrategia, o como diría, mejor dicho, como política de Estado para el uso de los suelos y desarrollo de la actividad productiva pensando en recursos naturales? Los suelos son limitados y el agua también es limitada, y esos recursos dependen de ciertos instrumentos de ordenamiento territorial que determinan políticas públicas, ¿no? En ese sentido, no existe una claridad hoy en día, en mi opinión, de si queremos tener una estructura, ¿no?, de desarrollo productivo agrícola, silvícola, que ponga actividad quizás en la ganadería o en el turismo, en fin, y estas actividades pueden rivalizar unas con otras, particularmente en el uso de los suelos. Les voy a poner solo un ejemplo que está en desarrollo hoy en día. El dictamen de la Contraloría, ¿no?, que ha salido bastante polémico, ¿no?, el 6.171 de 2020, en el cual la Contraloría tomó razón, ¿no?, de un plan de manejo y reparó, diciendo que había una ilegalidad al intentar sustituir bosque nativo para efectos de plantaciones de finalidad agrícola, ¿no? Valiéndose del artículo, bien digo, 33 del reglamento del decreto de ley 700. Entonces ahí ya buscamos una forma de sustitución, si se quiere. La Contraloría dijo, no, usted no puede hacer esto, es ilegal, porque el bosque nativo ahora tiene una reglamentación especial en la ley de bosque nativo, en el reglamento de bosque nativo, y ahí no se permite. Si el legislador lo dice, es porque lo quiere; si no lo dice, es porque no lo quiere. Y como no lo autoriza en materia de bosque nativo, dejó sin efecto ese plan de manejo, y bueno, después la Sociedad Nacional de Agricultura interpuso una acción de protección, actualmente en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, con el rol 33.748-2020, no la revisé, reconozco exactamente antes de venir, no tengo la novedad en que estará en tribunales, pero dependiendo de cómo se resuelva eso y cómo se apele en la Corte Suprema, los conflictos sobre presión del uso del suelo con diferentes finalidades, ¿no? En este caso podríamos llamar de conservación contra agricultura. En el futuro podría ocurrir silvicultura contra ganadería, en fin, y estas presiones, al no estar determinadas por una política de Estado, van a permanecer. En ese sentido, la modificación que ustedes pretenden discutir ahora, lamentablemente, la mala noticia que les tengo, no lo resuelve. Y finalmente se va a hablar, no, acá hay un ámbito de indeterminación política, fíjese, cuando usted le cambia atribuciones al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que está haciendo es que la administración termine sustituyendo al tomador de decisión política, y hay una discusión. Y eso es así, ¿no? Es así. ¿Por qué? Porque cuando no está determinada esta política, por ejemplo, de una estrategia de desarrollo en particular, pensando en el uso del suelo, ¿quién termina tomando la decisión? No es el órgano político, en los términos que están, por ejemplo, en el artículo 22 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sino que termina siendo el servicio, el órgano descentralizado, el que termina implementando el instrumento de gestión, ya sea a nivel sectorial o en el caso del SEIA ambiental. Cuando emite ese acto administrativo, en el caso típico, la resolución de calificación ambiental, termina implementando o haciéndose cargo de una política que no es claro o a veces no existe. Y cuando se impugna ante tribunales, ¿quién termina decidiendo? Los tribunales de justicia. Puede ser los tribunales ambientales, puede ser la acción, la Corte de Apelación, en su caso, la Corte Suprema vía acción de protección. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que ahí comienzan este debate público, ¿no? No, que los jueces están gobernando los jueces. No, el juez es un activista. Pero no es porque el juez sea bueno o sea malo, es porque el juez tiene que hacerse cargo de ese vacío, y cuando le piden resolver, no puede aplicar lo que los romanos antiguamente llamaban non-liquid, ¿no? Para mí no es claro, no puedo decidir. Si el juez dijera non-liquid, en caso que determine indirectamente una política pública, él caería en el principio de inexcusabilidad, en una vulneración al principio de inexcusabilidad.
Entonces, el juez, bueno o malo, va a terminar, dicho coloquialmente, metiendo las manos igual en el ámbito político. Entonces, eso tampoco lo resuelve este proyecto. Así como está, y los conflictos venideros, y aumentando esta evaluación del proyecto, esto va a seguir existiendo. Entonces, como estas tres limitaciones, me gustaría que las tuvieran muy claras, si se me permite. A manera de conclusión, solo tres cosas, así bien puntuales para la discusión de este proyecto. Primeramente, tengamos muy claro que efectivamente va a haber una evaluación ambiental más rigurosa de los proyectos forestales, así como está planteado, ¿no? Abrirlo más allá de los suelos frágiles, con un esquema de fiscalización más completo, en mi opinión, con sanciones que pueden ser más disuasivas y con un régimen de impugnación ante tribunales que podría ser más completo también, en el sentido que tiene un tribunal especializado en materia ambiental. Sin perjuicio que si alguien dijera, no queremos incorporar esto en el SEIA, incorporémoslo, por ejemplo, a nivel sectorial, mejoremos los planes de manejo, hagámoslo más completo, hagamos algo más interesante en ese sentido para cumplir la misma finalidad. Advertencia, tiene que haber primero una CONAF pública. Si no, el Tribunal Constitucional se va a enojar mucho. Luego, hay que también recordar que no resuelve este proyecto los problemas sobre uso de suelo y la política de Estado que hay detrás. O sea, por muy buenas intenciones que podamos tener, ese problema va a seguir existiendo y va a seguir habiendo judicialización con proyecto de ley o sin proyecto de ley aprobado, como está en estos términos, ¿no? Y finalmente, como bien les reiteraba también, cualquier reforma de competencias al instrumento sectorial depende de una CONAF pública. Entonces, con esas tres cosas, primero, evaluación más rigurosa, después, no resuelve las tensiones sobre el uso del suelo, y cuarto, cualquier modificación al plan de manejo, ojo con y lo reitero acá, por favor, lo tenganlo muy presente, el rol 1024 de 2008 del Tribunal Constitucional. Con esto concluyo. En el tiempo, ¿cuánto me he demorado? Me pasé un poquito, 2 minutos me pasé. Así que muchas gracias por su atención y espero serles de utilidad. Me quedo a las preguntas, estoy a disposición de ustedes. Gracias Jorge por la exposición y atento ahí para las consultas. Pasamos a continuación a don Juan José Ugarte. Muchas gracias, presidente. Si me permiten compartir la pantalla. Vamos ahí con la presentación. Ahí se está viendo, ¿cierto? Perfecto. Sí. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a las señoras senadoras y señores senadores. Me acompaña también en la presentación y vamos a permanecer, por supuesto, a atender sus consultas, observaciones, Francisco Sierra, el gerente de estudios de la CORMA, y muy agradecidos por la oportunidad de participar en el debate de este relevante proyecto de modificación de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Ahí estamos. Primero, una indicación muy general, digamos, ¿cierto? Muy breve, que es la CORMA. La CORMA es una entidad bien particular y bien especial, valiosa la considero yo, que reúne 180 actores del sector forestal, desde centros universitarios, grandes empresas, pequeñas y medianas, consultores, y que entonces es un clúster del sector forestal. Tenemos gente incluso de transporte, de trenes, de puertos, que movilizan todo el sector, digamos, del área forestal en nuestro país. Y estamos en alianza con distintos otros gremios forestales, pequeños, medianos, tanto de bosques nativos, plantaciones, como temas de acerrío. ¿Cuál es la mirada, la visión de desarrollo país que tiene este gremio? Estamos fundados en 3 ejes estratégicos muy relevantes. Por supuesto, un eje ambiental. Hemos asumido compromisos muy relevantes como país hacia la carbono neutralidad. El sector de los bosques, que hoy día captura el 65% de los gases de efecto invernadero. Nuestro país es capaz de llegar a tener una captura del 100%, acompañado de una disminución de las emisiones. Y ese desarrollo forestal lo vemos basado en ciencias, que efectivamente haya una transparencia, información de calidad con respecto a lo que significa un desarrollo del sector forestal de los bosques en Chile basado en ciencia. El segundo, un eje productivo. En el sector, por ejemplo, hay más de 1000 pequeños aserraderos distribuidos en el territorio nacional, desde Valparaíso hasta Aysén. El de poder fortalecer esas cadenas de producción, el de hacer
desarrollo de las comunidades rurales donde se emplaza el bosque en Chile, particularmente de O'Higgins hacia el sur, el de poder colocar énfasis en los temas de asociatividad en las pymes, generación de mayor valor compartido. Y también un eje social, el de trabajar de manera cercana con las comunidades y el de tener esta relación cercana con las comunas rurales. Tenemos comisiones de trabajo desde el año 2017, por ejemplo, con la CONADI, con los representantes del pueblo mapuche sobre temas de tierra. Estamos con comisiones con las comunas rurales en la macrozona sur, y tenemos relaciones con otros gremios vinculados entonces a este tejido social, y que la percepción y la realidad de una mejora continua de estas zonas rurales y entre todos los con quienes cohabitamos en esas regiones sea parte de nuestro tercer pilar estratégico de desarrollo. El bosque en Chile, somos del orden, presidente, de 17 millones de hectáreas de bosque. Como para hacer un equivalente, esto equivale a todo el territorio de la República del Uruguay. La República del Uruguay tiene un equivalente del orden de 17 millones de hectáreas. Estos 17 millones se componen de un 86% de bosque nativo, 14,6%, 13% de plantaciones, 2,3 millones de hectáreas. Y dos datos muy relevantes, y creo que muy destacables para el desempeño que ha tenido nuestro país en esta materia, que Chile, de acuerdo a los datos del Banco Interamericano del Desarrollo 2019, entre el año 90 y 2015, es el país en Latinoamérica y el Caribe que más aumentó en superficie de bosques nativos. Y que, de acuerdo al informe de la FAO del 2020, recientemente publicado para la década entre el 10 y el 20, que Chile es uno de los 4 países ahora del mundo que más ha incrementado su área forestal. Digamos que hemos tenido todos una curva de aprendizaje, desde la ley del bosque nativo en adelante, desde las distintas leyes y sucesiones de instrumentos que se han ido hacia el manejo del bosque, que nos permite tener esa visión optimista. Si hoy día tenemos el 65% de captura, ¿por qué no proyectarnos al 100% en una combinación virtuosa entre bosque nativo y distintas formaciones, digamos, arbóreas? Hoy día este bosque, estas 18 millones de hectáreas entre bosque nativo y plantaciones, está en manos de 23.000 propietarios cuando estamos hablando de plantaciones y 81.000 propietarios de bosque nativo. O sea, son más de 100.000 los propietarios de bosque en Chile, y que generan entre empleo directo y indirecto 300.000 empleos. Y de acuerdo a datos del Infor, como destacaba el anterior expositor, hay un uso no maderable del bosque muy valioso, y hay del orden de 200.000 personas que se vinculan también hacia el bosque como una actividad productiva y de sustento. Cuando hablamos de bosque, entonces creo que es muy importante, y ustedes conocen muy bien el de poder distinguir en que hay áreas de protección y parques que tienen una agenda, que tienen una línea de desarrollo, tanto en temas de sostenibilidad como de acceso, de fines turísticos y recreacionales. Muy importante, digamos, los fines ambientales como resumidores permanentes. 6 millones de hectáreas de áreas protegidas y parques. 4,5 millones de hectáreas de renovables de bosque nativo, que requieren de un plan de manejo, porque de no manejarse el bosque nativo se produce un efecto de achaparramiento, no crecen, no alcanzan a ventilarse, a recibir sol esos suelos y producir entonces un desarrollo maduro de estos bosques, y que entonces en eso se trabaja desde la ley del bosque nativo 2008 en adelante, en estos planes de manejo sustentable que permiten renovar, digamos, este bosque y generar, digamos, ciertos bienes hacia estos 81.000 propietarios que manejan el bosque nativo en nuestro país. Hay una tercera tipo de bosque que está vinculado al tema de la producción de madera y fibras que, por ejemplo, desde este año vamos a poder empezar a vestirnos de árbol. Vamos a dejar atrás el poliéster, el plástico que finalmente contamina las aguas y los alimentos, para tener productos renovables. El de poder apuntar, desde hace 6 años tenemos una agenda muy profunda de renovar los sistemas constructivos hacia madera, para hacer ciudades más sustentables, más amigables con el medio ambiente y que generen mejor calidad de vida hacia nuestros vecinos. Y también una agenda muy relevante del arbolado urbano y rural. Hay un tema de inequidad urbana muy importante cuando las Naciones Unidas habla de 4 metros cuadrados por habitante y tenemos comunas que no alcanzan el metro cuadrado y otras tienen 12.
Esto significa, Presidente, hasta 4 grados de temperatura de sobrecalentamiento en aquellas comunas que no tienen arbolado y que requieren para la calidad de vida de sus vecinos de un uso de los pasos exteriores. Y por lo tanto, cuando hablamos de una agenda de bosque, tenemos que hablar de una agenda que tenga todas estas miradas, digamos, ¿cierto? Y colocar los instrumentos, los incentivos para que esto sea sostenible y desarrollable para nuestro país, que como lo hemos visto en las últimas década y media, ha podido avanzar con mucha fuerza, digamos, ¿cierto?, en estos frentes. ¿Cuáles son los estándares del sector forestal chileno hoy día? Un manejo forestal certificado internacionalmente. Chile es uno de los 10 grandes exportadores de productos forestales del mundo. Y el mundo tiene un nivel muy sofisticado de resguardo de los bosques y por lo tanto adherir a ese estándar, digamos, ¿cierto?, es un piso para participar, digamos, ¿cierto?, de ese mercado global. Tiene una agenda muy profunda en protección de suelos, agua y otros servicios ecosistémicos. Somos un sector que tenemos un manejo monitoreado de 36 cuencas en la zona macrosur, que tenemos más de 100.000 calicatas para medir las calidades del suelo, información que hemos compartido con la Comisión Científica que trabajó en las NDC hacia la COP25, y hemos creado instancias de cooperación, digamos, con centros universitarios y académicos. Somos un sector que busca desarrollar capital humano y nuevo conocimiento. Digamos, este es un frente muy importante: edificios sobre 85 metros de altura, nuevos desarrollos forestales, nuevas técnicas y sistemas de manejo en estas combinaciones mixtas y virtuosas de distintas especies arbóreas. Hemos trabajado y avanzado muy profundamente y estamos con mucha preocupación mirando la temporada que se viene sobre temas de prevención y protección activas contra incendios, el de participar con las comunidades rurales, el de tener una actividad de prevención. Cuando haya un incendio hemos fallado en la prevención y que por lo tanto tener una agenda muy profunda en ese frente. Como he comentado, el tema del valor compartido con nuestras pymes y comunidades y el de avanzar de manera sustantiva en construcción en madera, en estas metas que se ha propuesto la Corfo, Ministerio de Economía, Ministerio de Vivienda, de al menos duplicar el volumen de viviendas de madera que tenemos presentes en nuestro país. Cuando hablamos de certificación internacional, FSC o PEFC, las más sofisticadas del mundo, hoy día, Presidente, el 72% de las plantaciones están certificadas bajo manejo forestal sustentable, que son 3 comisiones independientes, una que vela por las cuestiones ambientales, una segunda por las cuestiones sociales y una tercera por los elementos productivos y económicos, y solo con la aprobación unánime de estas 3 comisiones se obtiene este nivel de certificación. Los primeros bosques en Chile se empezaron a certificar en el 2000, desde el 2010 en adelante ya tenemos proporciones muy significativas de participación y que por lo tanto hay una curva de progreso bastante evidente y bastante elocuente, digamos, en el manejo de los temas forestales. Participamos muy activamente en la generación de los protocolos nacionales de plantaciones forestales. Sabemos de que esto hoy día, digamos, ¿cierto?, es un protocolo de carácter voluntario, pero que todos nuestros asociados han asumido como parte integral de sus planes de manejo, planes de protocolos de plantaciones, que manejan tanto temas como carga combustible, como las interfaces urbano-rurales, en su relación con comunidades indígenas, la funcionalidad ecológica de los territorios, el de proteger la calidad y la cantidad de las aguas que generan las cuencas, y que tiene entonces estos capítulos en específico de protección de suelos y agua, la funcionalidad ecológica de los bosques y la protección contra los incendios forestales. Si vemos la ley de bases generales de medio ambiente, claro, primero, digamos, resulta bastante evidente que el sector forestal sí está y forma parte del sistema general de evaluación de base de medio ambiente, y que esta se dirige y se orienta especialmente a evaluar el impacto ambiental de los proyectos que define por su envergadura que pueden causar impacto y establecer, como corresponde, como todos reclamamos, medidas adecuadas para mitigar, compensar y reparar dicho impacto. Y todos ellos, digamos, ¿cierto?, de gran envergadura. De nuestra experiencia, el de tener, digamos, ¿cierto?, las declaraciones o los estudios de impacto ambiental implica costos que van entre 3 y 150 millones por proyecto, por estudio, y que demora, en términos normales, 5 años de tramitación, la generación de un año de base, un año de estudio con 2 estaciones y 3 años, digamos, ¿cierto?, para responder los distintos recursos, teniendo, digamos, ¿cierto?, la capacidad de contar con un abogado que acompañe, digamos, ¿cierto?, todo ese proceso. Por lo tanto, estamos hablando de volúmenes y de alcance de proyectos que están orientados en ese sentido, y que la industria forestal, digamos, ¿cierto?, tanto para proyectos de desarrollo y explotación en suelos frágiles o en terrenos cubiertos de bosque nativo,
para industria de celulosa, para plantas astilladoras, para elaboradoras de madera, para aserraderos de grandes dimensiones industriales, participan de los informes de impacto ambiental, de las declaraciones de impacto ambiental, y han desarrollado, digamos, todo este programa para poder tener las condiciones y entregar las garantías hacia los vecinos y la población en general de la sostenibilidad, digamos, de este proyecto y todos los resguardos con respecto a la fiscalización en su desarrollo. ¿Y qué pasa ahora con los desarrollos de los proyectos de bosque? Hoy día, digamos, ¿cierto? Cualquier iniciativa, digamos, ¿cierto? Que tenga que ver con el manejo de bosque debe presentar y aprobar planes de manejo forestal que verifican, y lo vamos a ver con algún detalle, presidente, el cumplimiento de los estándares a los cuales están sometidos y la evolución permanente que tienen estos estándares. Como elemento de referencia, solo en el año 2019 se aprobaron 5.900 planes de manejo forestal. Estamos hablando de un volumen muy relevante en términos de estos planes específicos, el impacto que tiene a nivel territorial, las capacidades que hoy día tienen los organismos pertinentes, la distribución geográfica, para poder hacerse cargo de estas demandas específicas y llevarlas a buen puerto, digamos, ¿cierto?, en su manejo. Cada uno de estos planes, presidente, tiene un flujo de evaluación y fiscalización. Esto deriva de la ley de 1998-2012, la 19.561, que entregó incentivos hacia pequeños propietarios forestales para rescatar suelos de preferente aptitud forestal que estuvieran en condiciones de degradación. Y de ahí se deriva entonces en el año 2009 el Decreto Supremo 193. Con ese Decreto Supremo lo que opera es que el primer paso de cualquier iniciativa de carácter forestal tiene que ver con presentar, digamos, el estudio técnico correspondiente para que efectivamente este terreno correspondan a suelos de clase 5 y de clase 8, terrenos calificados entonces como de aptitud forestal. Primer check, digamos. El segundo, presentar el plan de manejo. El plan de manejo de plantaciones forestales, que tiene que dar respuesta efectiva y completa, por ejemplo, a las prescripciones técnicas contra incendios forestales en su versión 2020, las normas de manejo del pino insigne, que es el árbol matriz, el 98% de la madera de construcción, digamos, viene de pino insigne, con su actualización del año 2017, la norma de manejo de los eucaliptos también del año 2017, las normas de manejo aplicables a plantaciones forestales afectadas por plagas cuaternarias, y el protocolo de plantaciones voluntarios que, en condición de nuestros asociados, que está vigente del año 2015 y en las cuales opera como elementos constitutivos de sus planes de manejo. Como se puede ver, sin perjuicio de que el Decreto Supremo sea del año 2009, las últimas innovaciones de alto impacto en términos de la Constitución, la fortaleza de estos planes de manejo son del año 2017 y las más recientes del 2020. El paso 3 es cuando se efectúan las tareas de poda, de raleo, de corta sanitaria, de cosecha, de reforestación, construcción de caminos o canchas de acopio, que entonces también, digamos, esto forma parte de esta estructura de los planes de manejo. Se da aviso de ejecución, digamos, ¿cierto? Se da aviso para que existan las fiscalizaciones y las revisiones correspondientes. Y el paso 4 es la obligación a reforestar, digamos, ¿cierto? Y por eso queremos, con mucha convicción, digamos, que el sector forestal es un pilar del desarrollo sostenible de Chile, justamente por tener esta economía circular, digamos, ¿cierto?, como parte de su gestión. En conclusión, ¿qué estimamos nosotros que significaría el de someter a estudios de impacto ambiental en lugar, digamos, reemplazando los planes de manejo forestales? Primero, que al someter los proyectos a esta nueva normativa se generaría un desincentivo al crecimiento y sostenibilidad forestal, perdiendo la oportunidad de recuperar y sostener, mejorar la calidad de suelos, digamos, ¿cierto?, aguas y otros. Recordemos que un pequeño propietario forestal, digamos, ¿cierto?, cosecha cada 25 años. Si esa cosecha nosotros la distribuimos en esos 25 años, distribuido por los 12 meses, poco más supera, digamos, ¿cierto?, con sueldo mínimo el propietario que recibe con respecto a lo que significa esa cosecha. Y por lo tanto, el de contar con estos incentivos, el de tener la capacidad económica y el de no restar, digamos, ¿cierto?, esa operación 30, 50 o 50 millones, digamos, ¿cierto?, de los costos que tiene y acarrea esta operación, más los 5 años de espera, digamos, ¿cierto?, genera claramente desincentivos para proteger. Presidente, hoy día tenemos 1.400.000 hectáreas de suelo de aptitud
de aptitud forestal en nuestro país, 400.000 de ellas todavía en procesos de erosión entre leves y severos. La CONAF y sus instrumentos legales y de control, creemos nosotros, que han dado fe, han dado cuenta de su trayectoria, de su actualización de instrumentos, que son los mandatados para regular y fomentar las actividades forestales. Se debe trabajar en mejorar, no cabe duda, digamos, ¿cierto? Nunca llegamos al cenit en esto, en trabajar en mejorar del instrumental que actualmente regula las actividades forestales. Contamos con un protocolo forestal, por ejemplo, un instrumento liderado por la CONAF y validado por distintos actores que pueden perfectamente servir de marco para conducir ese trabajo. Y hoy el sector, como hemos dado cuenta, tiene las certificaciones internacionales que acreditan su correcto desempeño ambiental como elemento de base. ¿Y cuál es nuestra propuesta, presidente? Por su intermedio, señoras senadores y señora senadora, que la legislación forestal sí puede revisarse, actualizar, modernizar, acorde a los impactos del cambio climático, la sequía, los riesgos de incendio, el desarrollo rural, entre otros. Para eso, el de actualizar y profundizar el DS 193 y el Plan de Manejo de Plantaciones Forestales 2.0. Tenemos elementos de guía muy claros, los protocolos de plantaciones, las indicaciones de las casas certificadoras internacionales para dónde va el mundo ambiental, digamos, ¿cierto?, en estas líneas de resguardo para poder actualizar y modernizar. Y segundo, continuar y profundizar el trabajo interministerial. Ministerio de Agricultura con Ministerio de Medio Ambiente. Está pronto a crearse la comisión científica en el Ministerio de Agricultura con Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Ciencia para abordar, digamos, ¿cierto?, en un trabajo interministerial, interdisciplinar, los desafíos sociales, ambientales y productivos del cambio climático y responder de buena manera a estas expectativas que todos tenemos de ser carbono neutral de aquí al 2050, y el 98% de la responsabilidad de mitigación cae en este desarrollo futuro de los bosques. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Juan José Ugarte. Le agradezco también al profesor, se ha enseñado claramente a los tiempos y eso habilita un buen debate. Gracias a Juan y a Jorge por los tiempos. Ofrezco la palabra a los estimados colegas para abrir el debate sobre preguntas y respuestas de nuestros invitados. Presidente. Senadora Allende. Yo le quería pedir, bueno, primero agradecer y saludar a nuestros invitados y agradecer sus respectivas exposiciones. Y querría preguntarle al académico Jorge Aranda si nos puede profundizar más esta tensión, el hecho que en la ley no diferencie entre plantaciones y bosques. Yo creo que es extremadamente relevante no solo para el proyecto que estamos viendo, sino que en definitiva para cualquier política, más allá, digamos, de esta misma moción que tiene un alcance más limitado. Creo que es fundamental tener una distinción clara y con eso obviamente las virtudes y los efectos que puede tener cada uno, pero yo creo que es fundamental poder entender bien la diferencia entre plantación y bosque. Eso es lo primero. Lo segundo, digamos, bueno, él le hizo una serie de observaciones que tiene razón, digamos, para que esto tenga plena vigencia, entre otras cosas, tenemos que tener una ley del Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas que lamentablemente todavía persiste en su tramitación en la Cámara de Diputados, que es fundamental y que no hemos logrado que salga adelante, como también habla de la CONAF pública, porque ahí incluso hay una cierta contradicción en lo que decía nuestro invitado de Corma, don Juan Ugarte, porque como le exigimos o le pedimos más atribuciones a CONAF, si CONAF hoy día, de acuerdo a lo que dictaminó el Tribunal Constitucional y también ha dicho la Contraloría, no se le puede seguir dando atribuciones si evidentemente todavía no es un servicio público. Ahí hay una cierta contradicción. Pero es muy importante también lo de la biodiversidad, porque entendemos que en muchos casos puede estarse perdiendo, y ese es el hecho, digamos, ecosistemas y biodiversidad justamente por insuficiente protección. Entonces, a mí me gustaría también entender bien, porque cuando no hay una diferenciación clara y cuando hablamos de plantaciones forestales, y en nuestro país entiendo que, bueno, como decía el señor Ugarte,
pino insigne es como el pino, digamos, de toda la parte madera que se usa, digamos, en las construcciones, todo eso. Pero el eucaliptus también nosotros entendemos que aquí no se ha dicho nada, salvo así decir que tienen mucho interés en los temas ambientales y la preocupación, pero la verdad es que bastante, según nos ha dicho la propia doctora Fernanda Salinas, entendemos nosotros que las plantaciones, sobre todo de eucaliptus, ha significado una merma en el recurso hídrico y también afecta a los ecosistemas. Entonces hay una contradicción que sería interesante que se viera con más profundidad. Yo creo que es un tema que nos tiene que preocupar como país, más allá de lo que es propiamente la moción. Y respecto a la presentación de Corma, yo no sé si hay una relación de trabajo entre Corma y los temas de arbolado urbano, que mostró una imagen a la pasada que creo que es interesante. Y lo que yo decía antes, no se puede proponer entonces cambiar la regulación de los planes de manejo si le pedimos a CONAF más atribuciones que esto ambos invitados nos pueden decir, pero no se puede. Entonces, de acuerdo a lo que ya hemos sostenido, lo que nos decía justamente el profesor Aranda. Y por último, a mí me gustaría que me dijera más los beneficios tributarios que existen actualmente para las propiedades forestales del decreto 701. Creo que también es interesante explorarlo más, porque, bueno, puso mucho énfasis en los costos que teóricamente van desde la declaración a la evaluación entre 30 y 150 millones, pero también no se ha dicho, digamos, qué beneficios tributarios existen. Y yo entiendo que este es un sector productivo que se ha desarrollado de una manera muy importante y por lo mismo, porque quiere decir que ha tenido beneficios, porque no creo que tuviera este desarrollo ni este potencial si no tuviera, porque no estamos hablando aquí digamos, de apostolado, sino que estamos viendo un sector productivo, obviamente. Entonces eso es muy interesante. Y finalmente, algo que también tiene que ver, creo que lo mencionó el profesor Aranda, que tiene que ver con la ordenación de los suelos. Existe cierta tensión, o sea, es más, hay un dictamen de la Contraloría que se mencionó, creo que lo mencionó también el profesor Aranda, de que la Contraloría estableció que no podía cortarse bosque nativo en función de uso agrícola, que es algo que se ha hecho y que efectivamente, entonces hay una cierta tensión entre la definición del ordenamiento territorial en función de qué es lo que vamos a priorizar o cómo ordenamos. Si decimos, mire, este territorio es agricultura, esto vamos a preservar el bosque nativo, esto es para ganadería o esto es silvicultura, en fin. Creo que ahí hay indefiniciones que hacen que se produzcan estas tensiones. Y bueno, es interesante ese informe de la Contraloría porque claramente estableció que no estaba bien, digamos, en el sentido de la corta del bosque nativo en función de supuestamente terreno para agrícola, para plantación agrícola. Entonces, o sea, para uso agrícola, perdón. Entonces creo que ahí también nos hace falta este ordenamiento territorial y me gustaría que ambos invitados, si es posible, un poco desarrollen más cómo se ordena nuestra vocación o las distintas vocaciones, pero cómo se compatibilizan. Particularmente me interesa a mí el tema del bosque nativo, porque de acuerdo a todo lo que nos informaba la profesora, la doctora María Fernanda Salinas, digamos, los efectos que tiene el bosque nativo no son la captura de carbono, sino una serie de otros más, creo que son extremadamente relevantes. Entonces, nosotros no lo podemos ignorar eso. Eso sería por ahora, presidente. Gracias, senadora. Se ofrece la palabra al resto de nuestros senadores. Senadora Jimena Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar a los invitados Jorge Aranda y Juan Ugarte y también agradecer las exposiciones. Nosotros ya hemos tenido varias comisiones para abordar esta modificación a la ley de base y yo lo que le quisiera consultar especialmente a Jorge Aranda es porque, claro, él yo creo que hace un buen informe respecto a las potenciales limitaciones de esta iniciativa. Entonces, la pregunta es la siguiente.
es mejor seguir con una, a su juicio, con esta iniciativa o ver cómo de una manera más integral mejoramos el proyecto o abordamos quizás otro, yo tengo esa duda, otros cuerpos legales, porque bien lo decía la senadora Allende, como integrante también de la Comisión de Medio Ambiente, nosotros entendemos claramente que bosque es distinto a una plantación forestal, que existe una tensión ahí entre una industria y un patrimonio medioambiental. Entonces, creo que primero desde el punto de vista de las definiciones y ver dónde están, dónde hay incoherencia o se abre espacio para la confusión. Y ahí ya no es solo la ley 19.300, porque mi única preocupación es que este proyecto de ley, que a mí a primera vista me parece muy interesante, incluso esencial, no vaya a ser regresivo. Tengo esa duda desde esa perspectiva. Con lo que nos ha planteado Jorge Aranda, también a mí me queda claro que, o sea, que a la CONAF no le podemos entregar mayores atribuciones porque vamos a topar en el Tribunal Constitucional. Pero sí creo que es obligación de la Comisión ver una estrategia, porque los protocolos no son vinculantes, o sea, de que hay déficit, hay déficit. El tema de los tipos de suelo, su fragilidad, los recursos hídricos, o sea, acá la industria agrícola, la industria forestal, el recurso agua es como que no existiera y no tuviera un valor. Entonces, por eso terminamos en iniciativas de este tipo. Mi duda es que con las distintas exposiciones que he escuchado, no estoy tan clara si es el camino o es parte del camino la modificación al 19.300 o tenemos que ir al 701 o abordar la ley de bosque, porque tengo la impresión que lo que era una iniciativa que parecía muy sencilla, finalmente no va a dar respuesta, puede que no dé respuesta a lo que esperamos. Yo sí creo que hay que hacer cambio en el reglamento, esto de que tengan que entrar a evaluación proyectos de O'Higgins, Aysens, de 500 hectáreas hacia arriba me parece un exceso. Entonces, quizás ver a juicio de ambos, esta pregunta también yo creo que para la Corma, porque la industria tiene que hacerse cargo también. Yo siento que un juicio que es muy flexible en la normativa respecto a la industria forestal y no son casuales las tensiones. Entonces, en el caso de Corma le preguntaría qué es lo que estarían dispuestos a avanzar en esa línea. Porque como está, a mi juicio no resiste mucho más, pero me apareció ya la duda respecto a si es esta modificación o son más cuerpos legales. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, 2 o 3 temas, estimados colegas, que yo siempre lo pido. En esta materia, si nosotros no precisamos un aspecto, esta es la misma discusión que tuvimos respecto de humedales urbanos. Cuando presentamos el proyecto, muchos dijeron, no, aquí hay que esperar el Servicio Nacional, el SBAP. Una mega ley y no o algo sectorial. Y avanzamos en la ley de humedales urbanos y eso ha permitido un instrumento para proteger un tipo de humedales, un tipo de ecosistema. Yo creo que el gran inconveniente que nosotros tenemos en este tipo de legislaciones es que esperamos un paraguas, una ley marco que no llega. Y mientras llega, se siguen produciendo los efectos. Y es ahí donde, compartiendo los criterios tanto de Jorge en las precisiones jurídicas, no hay una evaluación. Juan Ugarte nos señala una serie de normas de adecuaciones, protocolos, reglamentos. No, yo aquí creo que no hay que pedir, aquí hay que establecer normas. Nosotros somos legisladores y aquí elaboramos leyes, no establecemos protocolos. Y yo creo que algo en este país que ha sido pésimo son estos protocolos de producción limpia, protocolos ¿cómo se llama? Un sistema que tienen autorregulación. Autorregulación, hemos tenido las estafas más grandes de colusión en el país. La autorregulación no existe en este país. En la industria acuicultura, en todas estas industrias intensivas en recursos naturales. Entonces, colegas, yo sigo insistiendo, ojo, lo que tenemos que hacer y lo comparo con la ley de humedales urbanos, como un elemento. Sí. Es que yo estoy totalmente Jimena, con usted. Jimena, por favor. Si el tema es cómo hacemos mejor la legislación. Bueno, pero a eso voy. Eso voy. Es como precisamos los aspectos y no en definitiva establecemos. El decreto 701 está agotado claramente. Obedeció a un modelo, año 74, un modelo en que se plantaron 2.700.000 hectáreas. O no sé cuál es la última cifra que se da. Eso es una brutalidad. Y ahí también un aspecto, don Juan José Ugarte, es distinto cuando uno establece cierto tema de magnitudes, pero también de concentraciones.
2,4 millones, 2,3 millones de plantaciones, puede que no sean tantos. Pero cuando yo le pregunto a la provincia de Arauco, en la comuna de Curanilahue o Los Álamos, la concentración de pino y eucalipto en esa comuna es brutal. O si quiere le hago referencias a mi región, San José de la Mariquina. Brutal. Hay sectores en que solo hay pino o eucalipto. Entonces, no es que los 2,3 millones hectáreas son muchas o pocas, claro, depende dónde. Jimena Órdenes representa una región que es enorme, claro, seguramente la distribución no es tanto. ¿Tenemos mucho bosque nativo? Sí, pero tenemos bosque nativo en las puntas, en los extremos, en los cerros, en los lugares. ¿Cuál es la protección del bosque nativo en la zona central? Ha desaparecido. ¿Cuál es la protección de bosque nativo en la provincia de Arauco? Don Juan José. ¿Dónde queda un remanente ahí? La cordillera de Nahuelbuta, por ahí quedan un par de hectáreas de bosque nativo, el resto ha sido arrasado. Entonces, yo insisto, yo más que la reflexión del bosque, de la industria, yo quiero que nos precisemos sobre el aspecto. Primer elemento, está claro que la industria forestal genera efectos medioambientales en el agua, en la biodiversidad, en el suelo. Eso es ineludible y lo hemos comparado con la industria acuícola, otras industrias tienen que tener una regulación. Creo yo que a través de someterlo a estudio de impacto ambiental en determinadas magnitudes, en determinadas cantidades, es algo que tú puedes homogenizar y establecer, no ya el trabajo con CONAF. CONAF claramente es una institución que, uno, está superada por el propio sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, darle más atribuciones, dar ahí una discusión no es, yo creo que tiene que haber una visión sistémica, porque los efectos de las plantaciones forestales no solo son sobre el suelo, son en biodiversidad, en disponibilidad de agua, en distintos elementos. Entonces, creo que ahí hay una ceguera desde el punto de vista de la industria de pensar de que solo se regulan y se modifican a través de la CONAF. La CONAF yo creo que es otra institución que cumplió un rol y ahora para eso nosotros tenemos un servicio de evaluación ambiental, tribunales ambientales, en que el medio ambiente tiene una línea de trazabilidad mucho mayor. Hay un documento que yo les pido que lo estudien, de por qué se omitió la actividad forestal en los estudios de impacto ambiental. Es un anacronismo, no tiene por qué una industria que tiene los mismos, digamos, virtudes y defectos, pero en los costos ambientales tiene los mismos impactos que puede tener la industria acuícola. Y la industria acuícola la sometemos a estudio de impacto ambiental y la industria forestal no. Entonces, preguntas concretas para el profesor Aranda. Usted habla de que existe una tensión entre normas sectoriales y qué beneficios tendría precisamente desde su punto de vista el someter al estudio de impacto ambiental y por tanto sujetarse a la Superintendencia de Medio Ambiente, a los tribunales ambientales y no a policía local o a esa línea. Comparación entre capacidad normativa y fiscalizadora en uno y en otro. Y en segundo lugar a don Juan José Ugarte, dos temas. ¿Cómo ustedes evalúan los impactos ambientales? ¿Cómo los evalúan y cómo se someten a evaluación, no con estas certificaciones, sino dentro de la normativa ambiental, los impactos que ustedes generan en manejo de cuenca, en recursos hídricos, en biodiversidad? ¿Cómo los evalúan? ¿Cómo los evalúan? Porque es distinto cuando un vecino de Los Álamos planta 3 hectáreas en una parcelita que tiene, a cuando la Forestal Mininco o Arauco planta 300 hectáreas, 400 hectáreas en los cerros de San José de la Mariquina. Eso tiene un impacto. Entonces, ¿cómo ustedes como industria, como Corma, evalúan esos impactos? Lo que genera esa cantidad de hectáreas. Yo esas serían las preguntas que le ofrecería a nuestros invitados. Presidente, sumando antes de la respuesta. Sí, sumando las preguntas de los senadores anteriores. Sí, Isabel. Sí, el decreto 701 sigue vigente, esa es la realidad hoy día, y lo que yo estaba preguntando era sobre las exenciones tributarias, digamos, o más que nada entiendo que se exime de las contribuciones los bienes raíces. Querría que sí. Don Juan Ugarte muy buena pregunta, lo tenía aquí señalado. Don Juan José, también para que contemos toda la historia.
¿Cuál es el pago del impuesto de territorial que ustedes hacen? Mal no les ha ido. Y ustedes en importantes sectores no pagan poco y nada. Don Juan José, solo un elemento. ¿Usted sabe cuánto paga la empresa, la industria celulosa Arauco, que está en la comuna de San José de la Mariquina? ¿Cuál es su patente comercial que paga ahí en San José de la Mariquina? ¿O cuánto paga Mininco en Santa Fe? ¿Cuánto paga ahí en Arauco la planta MAPA, la celulosa? Yo creo que sería importante que usted publicara o nos contara eso. ¿Cuánto pagan en patente comercial ahí en cada una de las comunas donde están situadas estas grandes industrias, estos grandes polígonos forestales? Le pediría también que nos pudiera dar la patente comercial, además de lo que bien pregunta la senadora Allende, cuántos son los pagos de contribuciones que ustedes pagan, porque esos son impuestos que van al territorio. Le ofrezco la palabra en el mismo orden, Jorge y don Juan. Son varias preguntas, voy a tratar de responderlas de la mejor forma posible. Si la respuesta les parece insatisfactoria, puedo volver sobre el punto, ¿no? No quiero que la comunicación, si es mala la respuesta, vamos a cortarle la comunicación. Ya, no los voy a aburrir entonces, no se preocupe. Mire, honorable senadora Allende, mire, usted me ha hecho 3 preguntas, se las voy a repetir a ver si las entendí perfectamente bien. Una, la importancia entre la diferenciación de plantación y bosque y las consecuencias como telón de fondo de este debate. La segunda pregunta es entender, podríamos decir, las vicisitudes normativas y la importancia de la protección de la biodiversidad, y después una discusión general sobre ordenamiento territorial, y como agregado, algunas cuestiones sobre tributación e industria forestal. ¿Lo entendí bien? Sí, lo de la industria forestal, perdón, la exención tributaria, y esto más bien va dirigido a don Juan Ugarte de Corma. Ya, bueno, pero sí, voy a decir... Las suyas son las 3 primeras, la otra era más bien... Si tiene respuesta, también ayúdenos. Bueno, por supuesto. No lo inhibo, sobre todo que usted dijo que además hacía también derecho ambiental económico, así que profesor. Claro, lo que ocurre es un defecto profesional, los profesores nos encanta que nos saquen a la pizarra, entonces. Es un defecto, lo siento. Mire, primero que todo hay que entender que ¿por qué no se diferencia claramente entre plantación y bosque en la normativa chilena? Hay que entenderlo que el decreto ley 701 se enmarca en una agenda que obedece ciertamente a los lineamientos de política económica, ¿no? que hubo en el comienzo de la dictadura, ¿no? Eso no es un misterio, está en el ladrillo, esta agenda de los llamados Chicago, en De Castro, qué sé yo, eso está ahí, no hay misterio. Y se complementa con un refuerzo, con una actividad fuertemente subsidiada, ¿no? o bonificada, mejor dicho, para efectos de controlar la erosión que había en la época, ese era el contexto que había, ¿no? Y siempre se pensó al bosque principalmente digo, y en esto no hay engaño, como un recurso productivo, no se le veía como algo más, y se le veía básicamente como plantaciones, como una finalidad de emergencia, frenar las cárcavas, y luego ofrecerlo como un recurso productivo y un recurso natural, ¿no? Que pudiera generar un grande ingreso en un esquema de desarrollo de explotación de commodities, ¿no? En eso no hay engaño, y eso perduró mucho. Si el decreto está vigente hasta el día de hoy es porque esa visión todavía persiste, ¿me entiendes? ¿Qué ocurre? Cuando comienzan a aparecer todos los efectos adversos de esta industria, migración rural-urbana, problemas de agua, problemas que hubo, después fueron controlándose sucesivamente sobre salubridad forestal, las plagas, enfermedades, en fin, más el activismo que comenzó a surgir en los años 80, estoy pensando particularmente en el trabajo de don Godofredo Stutzing, con CODEF y de ahí para adelante, ¿no? ¿Qué ocurrió? Se fue modificando esto y se fue incorporando en la agenda legislativa, estoy pensando particularmente acá también en la ley de bosque nativo, una visión contrapuesta. Es decir, esto no es solamente plantaciones para un recurso maderable, hay algo más que eso. Y eso de alguna forma se refleja en la ley de bosque nativo. Sin embargo, esa tensión no se ha eliminado porque la ley de bosque nativo, si bien incorpora estos conceptos, sigue viendo al bosque principalmente como un recurso maderable, sin perjuicio que reconoce servicios ambientales y que reconoce también los productos no maderables, pero los esquemas de fomento siempre en la ley de bosque nativo favorecen lo maderable. ¿Por qué es importante? Y desde el punto, y aquí me salto a la segunda cuestión de la biodiversidad. Biodiversidad de los bosques son 4 en general beneficios. La captura de carbono, que es fundamental, ¿no? Para el cambio climático,
solamente ver los veranos, la belleza escénica, ¿no? Pensar en el bosque como un atractivo, ¿no? Una forma de gozo estético, ¿no? De las personas cuando van a un parque desean distraerse, respirar aire, un bienestar. También está la protección de cuenca hidrográfica. A propósito de medidas de mitigación o de adaptación, esto es fundamental también. No solamente en la captura del carbono en el cambio climático, sino también cómo conservar nuestras aguas. Acá hay todo un tema también de la relación con las asociaciones de usuarios, en fin, es una discusión bastante grande. Y adicionalmente la protección de la biodiversidad, que es lo que a mí me preocupa más personalmente, porque la biodiversidad trae muchos beneficios como externalidad positiva. Les puse solo un ejemplo de la contención de enfermedades emergentes. O sea, perdonen que insista en esto, pero ¿se imaginan el papelón mundial si algún día sale una enfermedad emergente de Chile porque no cuidamos nuestros bosques? Imagínense, el hantavirus se super propaga. ¿De dónde salió? Y nos dicen, fueron los chilenos. Yo me querría morir, así como, de verdad, como bueno, en fin. Pero bueno, eso que parece algo baladí, al principio es muy grave. En China no lo cumplieron. Miren cómo está lo que ocurrió. Y eso va a seguir ocurriendo. Es posible que siga ocurriendo. También, por ejemplo, para efectos de obtención de medicinas, Costa Rica desarrolló todo un esquema de pago de royalties para efectos de la investigación farmacéutica con la biodiversidad endémica que tienen. Han logrado obtener ganancias para esos efectos de la obtención de precursores para medicina. También hay un negocio, hay una industria posible, ojo. Entonces, todo eso redunda en que dejar de pensar el bosque como una mera reserva de madera, ¿no? para pensar en otras cosas, estoy pensando particularmente en biodiversidad, por ejemplo, requiere una reformulación, si se quiere, de nuestra institucionalidad, y ahí es donde entra el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Eso no quiere decir que la gente que trabaja o que opera en servicios sectoriales sea como contrario al medio ambiente. No siempre existe esta caricatura, ¿no? De que la gente sectorial contra lo ambiental vive peleando. No necesariamente es así. Siempre hay una consideración ambiental, pero la consideración de la biodiversidad en particular yo creo que se hace necesaria, en particular. Por eso es súper importante la discusión del otro proyecto. Sobre ordenamiento territorial, claro, ahí quiero repasar lo que dije. Tenemos que recordar que en Chile, si comparamos todo el territorio nacional, la proporción del terreno que podemos cultivar es relativamente poco. Nuestro terreno es particularmente montañoso. Entonces, el uso de nuestros suelos como un recurso limitado, y el agua también, que va a tender a disminuir con el tiempo, si los efectos del cambio climático ocurren como están siendo predecidos, tenemos que tener una política de Estado, decir, bueno, ¿qué queremos hacer con el suelo cultivable que tenemos? Agricultura, por ejemplo, de productos de muy alta gama, producción vitivinícola, por ejemplo, en mi región, yo soy colchagüino, alguien podría decir, no, apostemos por una industria forestal fuerte. Puede ser también, pero una decisión que escapa a la discusión de esta ley y que es una determinación de política de Estado. Personalmente, ¿qué creo yo? Ya con mi opinión personal, más allá de la opinión técnica que yo pueda ofrecer desde el punto de vista legal, nosotros tenemos que pensar que la industria intensiva de explotación de recursos naturales, si no son gestionadas en un sentido de preservar el recurso en el tiempo, se van a agotar, y eso en el tiempo va a ser pobreza. Grandes cambios que en civilizaciones antiguas han devenido en sobreexplotación de recursos. La caída, por ejemplo, un ejemplo muy antiguo, pero la caída de los musulmanes, ¿no? En el norte de África dependió de eso, explotaron todos los cedros, ¿no? Los cedros, pocos quedan en el Líbano, antes eso estaba con bosque, y ahora ¿dónde están? Son áreas pobres, desérticas. ¿Dónde están los grandes conflictos en el norte de África hoy en día? No es solamente lo ambiental, afecta a lo social, las relaciones humanas, la atención por un recurso. No quiero que eso ocurra en Chile. Nosotros, a nuestras futuras generaciones y a nosotros mismos, nos debemos un poco más que eso. Esa es mi opinión sentida, si se quiere. He respondido bien, ¿no? ¿Está satisfactoria la respuesta? Ya, adicionalmente, como bonus track, como dicen, si los incentivos tributarios están en el decreto de ley 701, hay posibilidades de renta presunta para los propietarios forestales que cumplan con ciertos parámetros de productividad, no recuerdo el límite. Si no me engaño, eso está en el artículo 14 y en el 33 del decreto de ley 701. Si ustedes me permiten, yo les puedo enviar un informe, puedo hablarlo con algún colega del centro, del Departamento de Derecho Económico, que sea capo en tributario, muy calificado, y les puedo dar una respuesta más satisfactoria, porque no es mi experticia el derecho tributario. Pero yo no sé, pero sé quién sabe. Está bien. Muy bien. Bueno, honorable senadora Órdenes, la pregunta es la siguiente, si la entendí bien.
básicamente, ¿qué efecto tendría seguir esta iniciativa? Si sería un aporte o no, y si depende de otros, la tramitación de otros cuerpos normativos en actual discusión. ¿Es eso, no? Profesor, y también mi inquietud es que no vaya a ser regresiva, porque o sea, tenemos un objetivo, yo voy a aprobar este proyecto. ¿Regresivo en qué sentido? ¿En un sentido de protección ambiental? ¿En un sentido Exacto. tributario? ¿En un sentido ambiental? Protección ambiental. Ya Esa lo es mi entiendo duda. perfectamente. Ya, si uno piensa desde el punto de vista ambiental esto, el derecho ambiental en Chile no tiene mucho misterio respecto del otro ordenamiento, no en un sentido comparado. Hay un enfoque preventivo, eso es evidente, está en el mensaje de la ley 19.300, cuando se discutieron las reformas de 2010 en la 20.417, nadie discutió el carácter preventivo y hoy en día menos. Luego, si bien yo mencioné un elenco de limitaciones de esta ley, de todas maneras es un aporte a este enfoque preventivo desde el punto de vista ambiental. En ese sentido no nos podemos engañar. Quizá yo fui muy enfático en las limitaciones porque a veces uno le gustaría poner mucha expectativa en las cosas y a veces esas expectativas no se cumplen, ¿no? Es como cuando uno es muy niño y le pide al viejito Pascuero algo, el viejito Pascuero no lo trae y uno se siente muy mal. Yo quise insistir en eso, ¿me entiende? Porque no quiero que la expectativa siempre es bueno. Puede dejar de creer en el viejito Pascuero también y se superan esas desafecciones. Bueno, sí. Bueno, disculpe. A veces. En fin. Pero desde un punto de vista del enfoque sano. Claro. Quiero. Desde el punto de vista del enfoque preventivo, luego, claro, sin duda el proyecto así como está es un aporte. Aquí no hay doble lectura, en mi opinión. Es que ahí me quedo. ¿Es regresivo? Tampoco regresivo. Porque, claro, significa mayor protección y en un sentido de entendiendo la prohibición de retroceso. Más allá de la discusión contingente como está en Escazú, por ejemplo, si uno lo ve cómo está dispuesto en los tratados internacionales que ha suscrito Chile, también sería un aporte en ese sentido. Entonces, como prohibición de retroceso y como prevención, estaría perfecto. No hay ningún problema. Y claro, lo deseable siempre sería acompañar esto con la tramitación de otros proyectos, pero bueno, ya claro, esta analogía un poco infantil del viejito Pascuero es lo que cabe, pero eso ya escapa de mis capacidades, ¿no? Pero espero haber respondido. Honorable senador Durresti, usted preguntó sobre un paralelo entre cómo estaría la situación actual y respecto de qué es lo que sería deseable con este proyecto como está. Muy simple, voy a repasar esto, lo dije, quizás no fui lo suficientemente explícito, pero lo voy a repasar. Yo lo repasaría en 3 aspectos: evaluación, la sanción y la impugnación de las sanciones, ¿no? En la evaluación, así como está, solamente quedaría efecto a un régimen sectorial. Este régimen sectorial, bien digo, solo evaluaría que si bien tiene una protección ambiental, digámoslo, pero se fija en incendios, plaga, enfermedades, sanidad forestal, algunos aspectos de suelo, agua, flora y fauna. Si lo incorporamos en una evaluación del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, en el ISEIA, sería una evaluación más amplia. Estos aspectos no quedarían solo en un organismo. Por ejemplo, aspectos de agua podrían ser evaluados por la Dirección General de Agua. Habría también algún aspecto de las organizaciones de usuarios, tendrían participación eventualmente en un estudio, por ejemplo. A propósito de la participación ciudadana, las organizaciones de usuarios, recordemos, en materia de agua, son organizaciones que tienen gran relevancia en nuestro modelo de gestión de agua. Entonces, todo eso se podría ir incorporando, aspectos patrimoniales, aspectos de impactos culturales, sociales. Todo eso se incorporaría, que hoy en día el instrumento sectorial no lo ve. Estoy pensando en grandes proyectos forestales. Eso sería un avance, sin duda. Jorge, solo una consulta sobre eso, que ese es uno de los aspectos que nosotros señalamos y esa es la idea matriz de esta discusión. Hoy día tú tienes evaluaciones sectoriales, efectivamente, CONAF, especialización, un trabajo, pero es un microcosmo, digamos, dentro del sectorial. Cuando nosotros decimos el Servicio de Evaluación Ambiental tiene una serie de elementos anexos que se entiende en el impacto ambiental. El impacto ambiental es el entorno, es la biodiversidad, las comunidades, cuencas, elementos mucho más allá de lo que hoy día ha hecho CONAF, porque nos hemos excedido. Lo que era en un momento una actividad acotada, hoy día en determinadas comunas, y por eso yo insisto en la magnitud, en la concentración de la industria forestal, es comunas en que son monocultivos, monoproductoras, y todo es pino, todo es eucalipto, y eso claramente
te genera un acumulado de impactos ambientales que creo que el Servicio de Evaluación Ambiental es quien tiene que evaluarlo, no solo la autoridad forestal CONAF. Ese es un poquito el motivo de la pregunta de cómo ves sistémicamente esos aspectos ambientales. Claro, a mayor abundamiento en el SEIA, por ejemplo, el plan de manejo, cómo se evalúa, se evaluaría como un permiso más dentro de esta coordinación que hace el servicio. Entonces sería una evaluación mucho más completa. En mi opinión, podría dar más respuesta desde una perspectiva, una preocupación, si se quiere, socioambiental, podría dar una respuesta ahí, que quizá hoy en día las comunidades afectadas no la tienen. Desde el punto de vista de la sanción, ya lo señalé, la actual fiscalización sectorial, la multa varía de 1 a 15 unidades tributarias mensuales por hectárea afectada en caso de incumplimiento del plan de manejo. Y bueno, la máxima, peor escenario posible con la superintendencia, bueno, va a variar de la calificación de la infracción, puede ser una amonestación simplemente, si fuera una falta menor, hasta 10.000 unidades tributarias anuales. Hay que entender también acá, agregar otro elemento, que lo omití en su momento. En caso de infracciones de una RCA, en el caso forestal, ¿cómo está esto? Cabría, por ejemplo, un plan de cumplimiento también, que esa posibilidad hoy en día no existe como en la normativa sectorial. Y la impugnación, claro, en materia forestal sectorial ahora está en JPL, en la Justicia de Policía Local, jueces de Policía Local. Aquí no quiero ser, ¿cómo decir? Quizás diga algo impropio, quizás muy coloquial, pero sería bueno para dejarlo muy claro. A veces los ejemplos más exagerados son los mejores. Los jueces de policía local son una especie de jueces mentolatum, no sirven para todo mucho, pero nada específicamente. Y hay jueces que lo hacen muy bien, son muy abnegados, pero cuando uno requiere evaluar o fiscalizar proyectos, impugnar una sanción de esta magnitud, necesita un tribunal especializado. Los tribunales ambientales yo creo que podrían ser un tremendo aporte y quizá si me permiten, una institución que hay que seguirla, tratar de fomentarla y, ¿por qué no? Quizás convertirla en una especie de producto normativo de exportación. Eso sería como el paralelo entre evaluación, sanción e impugnación de la sanción. No sé si quedó todo claro, alguna duda, algo que pueda aclarar. Solo un punto, Juan, que creo que, Jorge, perdón, que es muy bueno el punteo que haces al final, es evaluación, sanción, hacías una... La evaluación, por una parte... Sanción e impugnación. Y la impugnación de la sanción. Si me sancionan, ¿qué puedo hacer yo? Ya. Entonces, perfecto, que es bueno esa trilogía. Sí, señor, lo que dispongo. Gracias, Jorge, por la exposición y pasamos a don Juan Ugarte para su respuesta. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a los señores senadores y senadoras. Parto por el tema de los beneficios tributarios, en que primero recordarles que el 701 murió en el 1998, ¿cierto? Desde el 1998 en adelante tenemos la ley 19.561, que es la que está dirigido, digamos, de manera exclusiva y excluyente a pequeños y medianos propietarios. La excepción de impuesto territorial, senadora, es solo por una vez, digamos, por una cosecha. Entonces, pongamos que el ciclo más largo son 24 años, en el caso del pino, estamos en el año 98 al 20, son 22 años, o sea, en ese marginal del marginal que quedarían, digamos, esto de 2 años para las últimas plantaciones que se hicieron, estarían cumpliendo su primer ciclo de rotación y que por lo tanto quedan exentas de cualquier beneficio de impuesto territorial. Cuestión distinta, digamos, senador, presidente, con respecto a lo que significan los beneficios, digamos, a las comunas locales. Nosotros más de una vez nos ha escuchado el de que nosotros beneficiamos los impuestos que queden en los territorios, que queden en las comunas. La política tributaria de Chile, digamos, ¿cierto? Es la que lleva, digamos, los tributos, digamos, ¿cierto? Hacia, digamos, una matriz general para redistribuir. Entonces, ¿qué mejor de nosotros que en nuestros sectores, en nuestras plantas, donde están nuestros operadores, digamos, ¿cierto? Los recursos que allí se generen, digamos, ¿cierto? Formen parte de esa economía local, digamos, ¿cierto? Pero hay una ley superior a nosotros, es donde, digamos, definitivamente se tributan. Sí, pero Juan, si ustedes se domiciliaran en esos territorios y no en Vitacura, pagarían la patente comercial en Arauco, en Nacimiento, en San José de la Mariquina. Ustedes están domiciliados en Vitacura o Lo Barnechea o Las Condes, si no me equivoco, y es ahí donde tributan porque ahí tienen las declaraciones. Entonces, también aquí hay un tema, los impactos los hacen en esa zona, pero ustedes tributan en una zona donde no pasa ningún camión forestal cada 3 minutos por las carreteras.
Claro, y nos hacemos cargo, senador, de esas externalidades. Tenemos una comisión de camino en la Araucanía que partió hace 12 años con 550 reclamos por contingencia en camino, y el año 2019 fueron 33. Y 1 de cada 5 pesos invertidos en camino secundario en la Araucanía son pesos de la industria, recursos privados que se han puesto de manera complementaria a las direcciones de vialidad regionales para poder hacer una gestión del territorio, digamos, adecuado a la calidad de vida que legítimamente persiguen los vecinos. Con respecto al tema del reemplazo del bosque nativo, es un delito desde el año 2008 levantar un árbol nativo por poner un árbol de plantaciones. Nosotros creemos eso, pero firmemente. Tal como les mostraba yo al inicio de mi presentación, digamos, el BID reconoció a Chile como el país de toda Latinoamérica y el Caribe que más ha crecido en bosque nativo. ¿Dónde se produjo la pérdida del bosque nativo? No les voy a volver a repetir, digamos, la vieja historia, pero cuando llegaron los españoles, había 30 millones de hectáreas de bosque nativo, y hoy día hay 14. Entonces, hagamos esa línea de tiempo, digamos, ¿cierto? Y dónde están, digamos, ¿cierto?, las pérdidas, dónde están las reposiciones, y sentamos un legítimo orgullo, senador, de que en los últimos 15 años el bosque nativo ha crecido en Chile, ha crecido en volumen, en superficie, en sanidad, digamos, ¿cierto?, en términos de su propia estructura, y fortaleciendo y modernizando la ley de bosque nativo y sus reglamentos, cuestión que está siendo tratada en el Consejo de Política Forestal. Podemos hacer mucho más, digamos, ¿cierto?, por ese gran patrimonio que tenemos, responsabilidad bajo en manos de todos los chilenos. ¿Cuál es el impacto del mundo forestal en agua, biodiversidad y suelo? Lo primero que hay que comentar es que creo que hay que comparar lo comparable, ¿cierto? Si nosotros nos internamos en un bosque nativo, ahí en la zona de Temuco hacia la cordillera, digamos, ¿cierto?, parques nacionales con bosque nativo, y hay algunas plantaciones, digamos, ahí en la zona de la precordillera. Y nosotros, por temas visual, por oído, por temperatura, es distinto. La biodiversidad en el bosque nativo es mayor y superior que en el bosque de plantaciones. O sea, qué duda cabe, digamos, ¿cierto?, al respecto. Pero ¿es esa la pregunta central, senador, senadoras? ¿Es esa la comparación justa? ¿Dónde se instalaron las plantaciones? ¿Dónde es el horizonte de crecimiento y desarrollo de las plantaciones? Es en suelos sin cobertura vegetacional, en estado de erosión. Entonces, comparemos la biodiversidad, la protección, senador, digamos, ¿cierto? Pero perdón, don Juan, con mucho respeto, Sí. uno conoce el territorio y ustedes Sí. plantan eucaliptos y pinos en lugares donde no están erosionados. Le puedo dar 10 lugares con nombre y apellido y visítelo, en San José de la Mariquina, en Los Lagos, en Mafil, por favor, pues no atente contra la inteligencia y contra el conocimiento del territorio. No, le pido por favor, se lo digo con mucho respeto, no me diga eso, porque no es así. Y le puedo decir con nombre y apellido, lugar, zona, y visítela. Entonces, no nos diga cosas que no corresponden. Se lo digo con la franqueza de conocer el territorio y conocer los lugares, donde las plantaciones eran lugares que se sembraban, lugares con pequeños agricultores y que se instalan decenas de hectáreas de pino y eucalipto. Entonces, por favor, miremos un poquito la realidad. Yo no soy dueño de la verdad, no lo soy, pero te pido también un poquito de rigurosidad en lo que usted plantea. Muy bien, senador, y con la misma franqueza, digamos, yo tampoco soy dueño de la verdad, así que si es que he dado alguna señal en términos de estar tratando de imponer, digamos, ¿cierto?, la verdad revelada, me disculpo, y, digamos, ¿cierto?, doy un paso atrás en esa dirección, digamos, ¿cierto?, los suelos en los cuales se instalan, digamos, ¿cierto?, las plantaciones son suelos de aptitud forestal, y que tienen entonces condiciones de espesor, de erosión, digamos, ¿cierto?, de condiciones específicas, digamos, ¿cierto?, donde se desarrollan, digamos, ¿cierto?, esas plantaciones. Con respecto al tema del agua, más bosque, más agua. Está el libro del doctor Pizarro, publicado por los principales ingenieros hidráulicos de nuestro país, digamos, de la Universidad de Concepción, de la de Talca, de la de Chile, de la Universidad Austral, publicado por la UNESCO, en la cual se hace un registro de cuáles son las condiciones de una pendiente con arborización o sin arborización,
las ventajas que tienen. Imagínense con una lluvia que escurre por una ladera del cerro, esa ladera levanta toda su capa vegetal que termina en el río. Los ríos en Chile antes eran navegables, ahora no. ¿Por qué? Producto de la erosión de los cerros. Desapareciendo esa capa vegetal aparece la roca y aparece terreno inerte. Los árboles ayudan a fijar esos suelos, dificultan el avance de las aguas, permiten la infiltración. La profundidad de las raíces de los árboles de plantación, pino y eucalipto, no alcanza más allá de los 3 metros, no interceptan napas subterráneas. Entonces hay un libro completo, digamos, ¿cierto? Y que sería muy positivo que pudieran invitar al doctor Pizarro y a sus colegas académicos de las distintas universidades chilenas para hablar sobre las condiciones del agua en relación a los suelos. Y con respecto a los bosques, perdón, y con respecto a los suelos, bueno, justamente, digamos, ¿cierto? Acaba de ser publicado en un muy prestigiado revista científica norteamericana, el estudio también, digamos, ¿cierto? Afectado en Chile con respecto a la mantención y la calidad de los suelos, producto de un suelo provisto de vegetación con respecto a uno desprovisto de vegetación. Un suelo con cubierta boscosa a un suelo sin cubierta boscosa. Y se ven las ventajas específicas que tiene, digamos, ¿cierto? este frente. La senadora Orden les preguntaba cuál es el camino. ¿Están dispuestos a avanzar? Absolutamente, senadora. Tal como le planteábamos, creemos de que el instrumental que hay hoy día para hacernos cargo de ese desarrollo ambicioso de futuro, que está definido a nivel de voluntario hoy día, digamos, ¿cierto? Los protocolos, en las cuales son exigencias para las casas certificadores internacionales con las cuales podemos participar, entonces, de este mercado global del mundo del bosque, digamos, con todos los usos maderables y no maderables. Para todos esos usos requiere de la certificación. Entonces ahí hay un horizonte, un marco, categoría, profundidad, temas de análisis. Y tal como la CONAF ha modernizado sus instrumentos en 2017 y el 2020, la capacidad de modernizar sus instrumentos, de generar mayores instancias, el de hacer un trabajo colaborativo entre agricultura, medio ambiente y ciencias, para que efectivamente conducir esta agenda. Pero creo que con todo respeto, digamos, distinguidas senadoras y senadores, creo que hay que distinguir entre el instrumento y el objetivo. O sea, aquí el objetivo es llevar las pequeñas operaciones forestales, las medianas o las grandes, al SEIA, o el objetivo es preservar la calidad del bosque, la calidad del suelo, la calidad del agua, la calidad de las comunidades que viven en ese entorno. Yo creo que si es lo segundo, el de trabajar sobre una estrategia diversificada, los grandes proyectos al SEIA, los proyectos de escala intermedia y menor, a través de manejo de planes forestales muy robustos y que contribuyan y que colaboren tanto agricultura como ciencia y medio ambiente en la construcción de esa nueva generación de instrumentos. Creo que el camino, no podemos llevar 5.900 planes de manejo al servicio de evaluación de impacto ambiental, porque creo que cuando usted se preguntaba con justa razón, senadora, si este proyecto puede llegar a ser regresivo, si nosotros nos imaginamos, hemos puesto en la mira, de que si nosotros hablamos de superficies grandes, estamos hablando de las grandes empresas, es totalmente lo contrario. Si yo tengo un patrimonio de muchas hectáreas, con una plantación realizada, digamos, con una secuencia histórica, mi volumen de cosecha por plantación puede ser 60, 90, 120, 150 hectáreas, no contiguas, generando las brechas, digamos, ¿cierto?, vegetacionales para poder hacer una operación sostenible y de escala del territorio. Cuestión de que un propietario de 200 hectáreas, que llegó a su edad de madurez y que tiene que tener, digamos, ¿cierto?, frente al escenario de la cosecha, prácticamente no tiene alternativa. Y por lo tanto, efectivamente, el de aplicar, digamos, ¿cierto?, esta legislación, de llevar todos los instrumentos de evaluación de impacto ambiental, sí puede ser, digamos, ¿cierto?, en lo social, regresivo. Gracias, don Juan, por la exposición. Me había pedido la palabra María Fernanda Salinas. Tiene la palabra. Muchas gracias, senador. Los saludo a todos. Agradezco la oportunidad de estar aquí. Me gustaría precisar algunas cosas, ¿verdad? Porque en el fondo creo que es importante que tengamos presente que, tal como presentó Sergio Donoso cuando estuvo en esta comisión, vimos una fotografía donde él mostraba una tala, una cosecha final, donde era evidente que había suelos frágiles, y esa
cosecha no ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, actualmente se están realizando actividades forestales que debieran ingresar porque se realizan en suelos frágiles y no están ingresando. Entonces, en primer lugar, me gustaría hacer una recomendación que es efectivamente pedirle a CONAF que en el fondo transparente para poder hacer de esta modificación de la ley 19.300, identifique todos los planes de manejo con todos los tipos de suelo, con el tamaño de las empresas, de los propietarios, cuál es la superficie que tienen, que sea una información como bien acabada para que podamos tomar la decisión bien, en el fondo para que puedan tomar la decisión bien informada, pero es necesario contar con esa información y actualmente justamente uno de los grandes problemas que tenemos, tanto la ciudadanía, la comunidad científica, es que todo eso ocurre sin ningún tipo de transparencia. No hay acceso a esa información, hay que estar pidiéndolo por transparencia, entonces es muy difícil de acceder. Eso en primer lugar, ¿ya? Yo propongo que sea por los últimos 40 años porque esa información probablemente está disponible, CONAF debe tenerla, ¿ya? Fernanda, un segundo. ¿Habría Sí. acuerdo para enviar un oficio en ese sentido a CONAF, acordémoslo como comisión, en los términos que ha señalado Fernanda? Adelante, por favor. Muchas gracias. En segundo lugar, Juan José señalaba de la importancia de las... Bueno, generalmente él cuando habla no hace esta distinción que señalaba el doctor José Aranda, que yo también he presentado muchas veces aquí, que es necesario hacer la distinción entre bosques y plantaciones. Para Juan José, en su manera de hablar, él hace como si fueran exactamente lo mismo y sabemos que no lo es. Y entonces señalaba de la importancia del almacenamiento de carbono. Sin embargo, la mesa científica que trabajó para la COP25 en materia de bosques, para la COP25 estimaba un tiempo de residencia del carbono en plantaciones de 10 a 18 años, ¿ya? A diferencia de muchos estudios que muestran que los bosques nativos tienen una capacidad de almacenamiento y como sumidero de carbono que es importante, mucho más mayor que las plantaciones forestales. También señalaba Juan José en el fondo de la importancia hídrica de los bosques y entonces él incluye en esto las plantaciones. Les quiero compartir un gráfico de aquí en Chile, de Chile, de las cuencas de Chile, que hizo Antonio Lara en varias cuencas donde muestra cómo al incrementar la superficie cubierta por bosques nativos, aumenta la disponibilidad hídrica y al aumentar la superficie de las cuencas, estas son distintas cuencas comparadas, al aumentar la superficie de las cuencas con plantaciones disminuye la disponibilidad hídrica en el verano. También Juan José hablaba de la importancia de como de que los bosques nativos habían incrementado en Chile, que señalaba un estudio del BID. Lo que vemos, la verdad, es que tanto en la región del Maule han disminuido entre el 86 y el 2011 la superficie de bosque nativo, en la región del Biobío, en la Araucanía, en los ríos, en los lagos, y lo que vemos es un incremento en la superficie de plantaciones, ¿ya? Y que efectivamente vemos que va en desmedro de los bosques nativos. Aquí lo que tenemos es toda la superficie que se ha reemplazado de bosque nativo hacia otros usos de suelo, ¿ya? En las distintas regiones. Y vemos que, por ejemplo, en el caso de, vemos como en el fondo hay pérdida de bosque nativo que responde a cambio de uso de suelo relacionado con plantaciones forestales. Esta figura la saqué del informe, como les contaba, de Antonio Lara, que de la mesa científica que trabajó para la COP25, y este otro gráfico también, donde vemos cómo ha ocurrido y sigue ocurriendo la sustitución en nuestro país, especialmente entre O'Higgins, los ríos y también Aysén y los lagos, ¿ya? Entonces yo creo que es importante que cuando nos referimos a esto, y voy a dejar de compartir, como en el fondo no basta con sostener, ahí está, con sostener ciertas cosas hay que mirar los datos y efectivamente ver qué es lo que ha señalado la comunidad científica. Me faltan 2 puntos por comentar. Uno es respecto al costo que señalaba Juan José de ingresar los proyectos de
plantaciones forestales al servicio de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, existen grandes empresas que tienen más de 30.000 hectáreas de plantaciones y que generaron el año pasado exportaciones por 6.838 millones de dólares. Entonces no estamos hablando en el fondo de pequeños propietarios que están haciendo una actividad forestal de subsistencia, estamos hablando de una gran industria con gran rentabilidad y que en el fondo 30 millones de pesos es bastante menor, diría yo. Y por último, ¿qué era lo último que quería decir? Y por último, yo creo que era eso, porque ese punto lo tengo anotado, pero lo tengo mal anotado, así que no me acuerdo de qué se trata. Así que me acuerdo y tenemos tiempo, lo comento. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, María Fernanda. Estamos, Andrés, Andrés Meneses me está pidiendo la palabra, estamos ya en la orden del día. Yo le pediría a Juan y a Jorge, que han sido interpelados en algunos temas, poder responder para poder cerrar bien la reunión y quedamos hasta ahí para poder cerrar esta intervención. No sé si Jorge no ha pedido la palabra o se la damos directamente a don Juan Ugarte. Y es lo mismo, Juan, antes de darle la palabra. San Pedro en Los Lagos, Cuyán Quiloquilo, San José la Mariquina, Guane en Lanco, las cuencas de Magüe en La Unión, de Liquiñe en Panguipulli. Les cito solo algunos de los lugares donde la cantidad de plantaciones que se han instalado en lugares que no tenían para nada suelos degradados son decenas de hectáreas de eucalipto. Entonces, por eso lo que le digo, mi prevención en ese tipo de temas. Y no hemos tocado el tema, usted nos ha referido a las comunidades indígenas. En todos esos lugares el conflicto con las comunidades indígenas, con los pueblos originarios que ahí había, es una tensión latente, increciendo. Y si eso no se evalúa ambientalmente también, socialmente, son cosas que es una crónica de un desastre, crónica de no hacernos cargo de algo que hay que ver venir, no hay que decir después que no lo vimos venir. Don Juan, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Creo que todos los temas que ha planteado Fernanda son del mayor interés. No sé si que vamos a poder ni siquiera rozarlos, digamos, ¿cierto?, en esta sesión, y estamos totalmente disponibles. Si, por ejemplo, el tema de las relaciones de bosque y plantaciones y residencia de carbono, si es materia de interés de esta comisión, estamos totalmente disponibles para traer toda la evidencia científica, nuestras comisiones que han trabajado profesores de distintas universidades, en general estos escenarios, cuáles son las proyecciones que se tienen en basado en las NDC de Chile y sus compromisos en bosque nativo, en plantaciones, en reducción de interferencia por incendios. Creo que es un tema gigantesco, fantástico. Por primera vez Chile, y seguramente María Fernanda lo conoce, va a registrar dentro de su inventario de gases de efecto invernadero el carbono retenido en productos, digamos, ¿cierto? Porque esa es la gracia de la construcción en madera, ¿cierto? Con la senadora Allende tuvimos hace unos años el feliz encuentro de estar inaugurando en Chañaral, digamos, ¿cierto?, esta vivienda de madera en el desierto más árido del mundo, con una calidad de confort a partir de este pino radiata de la zona central de nuestro país. Y ese carbono está retenido, digamos, por toda la vida útil de esos edificios como parte de la captura de carbono. Entonces, bosques, plantaciones y carbono. La distinción entre hablar de bosque en genérico, plantaciones y bosque en separado, es un tema de debate, pero hay instituciones tan importantes como WWF Internacional, digamos, habla de bosque como gran paraguas. Fernanda, tenemos, le voy a entregar por intermedio del presidente a la comisión, digamos, y todos los documentos. Juan, solo una interrupción. Yo creo que hay elementos súper importantes y este mismo debate debiéramos hacer en algún momento yo creo que es un monográfico en que pudiéramos discutir eso. Yo lo que insisto, lo ideal es que nos remitamos a la modificación. Este es un proyecto bien simple, bien acotado, pronunciarnos sobre eso, pero yo abro el debate y creo que es importante lo que tú señalas, lo que señala María Fernanda, de poder contrastar cifras, de ir afinándolas. Creo que es parte de eso, y si podemos contribuir como comisión, como presidente, en algún momento encantado, pero lo ideal es que acá nos circunscribamos a la modificación, inclusión en esa letra M de este tipo de proyectos, y sobre eso que nos ayuden ustedes también a dar el mejor tono y la mejor redacción, por favor. Y no eludo el otro debate, y me parece súper bien el contraste de cifras, de bosques, y encantado, y que hagamos, si le parece a la comisión también, ahí veo a
los senadores de que hagamos ese debate, porque también es bueno informarlo, pero es bueno que nos circunscribamos, insisto, a la redacción del boletín que hoy día tenemos en cuestión. Solo reiterar, por su intermedio, presidente, nuestro compromiso, ¿sí?, en el tema de bosque y plantaciones, hidrología de las plantaciones, crecimiento del bosque, digamos, los costos y beneficios, digamos, ¿cierto?, de la operación del bosque. Estamos totalmente disponibles para la sesión que usted estime el de poder hacer, digamos, ¿cierto?, una conversación, un diálogo tal vez más extenso sobre cada uno de estos temas y poder aportar en aquello. Con respecto al proyecto en específico, lo que le comentaba cuando hacíamos esta referencia entre las inversiones, los valores, digamos, ¿cierto?, y los distintos tipos de propietarios. Como les comentaba, yo creo que el propietario que maneja grandes magnitudes, la posibilidad de hacer operaciones de pequeña escala, digamos, ¿cierto?, son infinitamente superiores al que aquello que administra, digamos, ¿cierto?, pequeños predios. Y por eso mi, digamos, ¿cierto?, llamada de atención sobre el tema de una eventual regresividad de un instrumento de este tipo. Y por otro lado, la alternativa, el de manejar los grandes proyectos con los instrumentos poderosos como tiene el SEIA, y los proyectos de escala intermedia y menor a través de fortalecer las capacidades que tiene la CONAF, el Ministerio de Agricultura, en colaboración con Ciencia y Medio Ambiente, para generar instrumentos mucho más robustos. Y esto no es algo vago, es algo súper preciso. Tenemos los protocolos de plantaciones que, como usted dice muy bien, presidente, hoy día son opcionales y que se puede avanzar hacia aspectos de obligatoriedad en esos planes de manejo, contenido, digamos, en el marco de esas plantaciones, y al mismo tiempo las casas certificadoras internacionales, que también son obligatorias para todas las empresas que tienen el sello, 72% de bosques y plantaciones en Chile, y por lo tanto que los planes de manejo sean capaces de llevar y conducir esta nueva generación siglo XXI de los bosques. Creo que hay un camino muy claramente definido. Y entonces hacer una combinación de instrumentos entre los poderosos y los grandes de escala industrial en el SEIA, los de escala intermedio y menores, a través de fortalecer los instrumentos del plan de manejo del Ministerio de Agricultura en un trabajo conjunto con Medio Ambiente y Ciencias. Muchas gracias, Juan José. Jorge, para... Rápidamente, solo tres cosas y reiterar, ¿no? Básicamente, desde un punto de vista de la prevención, el proyecto como está dispuesto sería un avance. Ya hice el paralelo, habría mejora en la evaluación desde un punto de vista de incorporar elementos multisectoriales, ¿no?, para efectos de la impugnación de la sanción, y la cuantía de la sanción misma como un efecto disuasorio tendría, siempre pensando en el titular del proyecto, que es más incumplidor, que eso tendría un efecto sin duda. El proyecto no va a resolver cuestiones de ordenamiento territorial. Cualquier modificación que se quiera hacer de orden legal, ¿no?, para el plan de manejo va a requerir una CONAF pública. Y algunas otras dos precisiones. Primero, sobre la afectación de pequeños propietarios forestales, solo recordar que la magnitud de los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental dependen del reglamento. Esa decisión escapa a la corporación a la que me refiero, que es el Senado. Esa decisión ya dependería del Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo, como una decisión de gestión ambiental, podría decir, mire, vamos a afectar a los grandes, a los pequeños, a los medianos con el SEIA. Eso ya es otra discusión. Yo creo que escapa a lo que se pueda discutir acá, en mi modesta opinión. Y en segundo orden de cosas, bueno, solo hablando de sustitución, la sustitución todavía no está prohibida en Chile, se permite excepcionalmente, como ya les conté, con estos casos, el caso del dictamen de Contraloría que les señalé, se permite según el reglamento del decreto ley 701, al menos en los artículos 33 y 42, excepcionalmente, pero se sigue permitiendo. Si bien hubo una reforma el año 98, eso no se puede discutir, es un hecho. Estas prácticas pueden seguir ocurriendo más allá de las que pueden ocurrir al margen de la legalidad o en la ilegalidad misma. Así que como elementos también de redondear el contexto que discutimos. Simplemente eso. Muchas gracias, Jorge, a Juan José, particularmente la precisión de hacia dónde vamos y sobre todo recoger cordialmente invitados también a participar en esta discusión a ambos para el seguimiento, opiniones, y creo que es relevante lo que señalaba Jorge, principalmente en la escala. Si uno puede ir acumulando en el Servicio de Evaluación Ambiental, que es quien ve sistémicamente los impactos que tiene una industria, una actividad, y lo podemos establecer por magnitudes, obviamente, y en otros tal vez simplemente declaraciones, uno puede ir entendiendo una evaluación, contabilizar los impactos en la flora, en la fauna, en el medio ambiente, en las comunidades aledañas de este tipo de plantaciones. Yo creo que al menos ese es el propósito. Yo quiero agradecerles a cada uno de los invitados,
a María Fernanda, que nos ha acompañado en todas, también a Jorge, a Juan, en lo que podamos aportar, y también si les parece a la comisión o en algún momento poder trabajar, lo que digo yo, un monográfico, hacer una sesión en la tarde en que pudiéramos contrastar algún momento esas discusiones que decía de plantaciones, de bosques, de regiones, elementos que no vayan a la discusión del artículo, del proyecto propiamente tal, sino reflexión que creo que ayuda a tener una visión compartida del desarrollo de nuestro país. También invitar al Ministerio de Medio Ambiente, que también tiene mucho que decir en esto, agricultura y otros aspectos. Estimados colegas, estamos ya en la orden del día, y habiéndose cumplido el objeto de la discusión, se levanta esta sesión. Recordar que vamos a abrir el plazo de indicaciones, recordarle especialmente a Jimena y a Durana y a algunos colegas, hoy día el plazo entre 5 y 6 para efectos de indicación al proyecto de cambio climático. Gracias. La grabación se ha detenido. Muy bien, muchas gracias.